Hola, en este video vamos a ver cómo calcular las derivadas parciales de una función de varias variables. Así que quédate a ver. Muy bien, comenzamos con unos ejemplos para ver cómo funciona la derivación parcial. Entonces, empezamos con una función de lo más sencilla. f de x, y es igual a xy. Entonces, fíjense, cuando quiero derivar parcialmente esta función con respecto a x, significa que debo considerar a todo lo que no sea x como una constante. Como aquí tengo a x multiplicándose por y, esto vendría a ser como cuando en una variable real derivamos 5x, donde el 5, pues obviamente aquí al derivar lo dejamos y solamente derivamos la x. Así funcionaría exactamente igual acá. Dejaría yo la y porque las estoy considerando constante y derivo a x, lo cual me da 1. La parcial con respecto a y funciona exactamente igual, solo que ahora dejo a la x como constante, derivo a y eso es 1. Veamos este otro ejemplo. La función en cuestión es e a la x por el coseno de y. Entonces, en este caso, cuando derivo con respecto a x, como el coseno de y no tiene x en su expresión, sería toda una constante. A pesar de que es un coseno, una función trigonométrica, sería constante. Entonces, lo dejo y solamente me preocupo por derivar e a la x por la derivada de e a la x es exactamente la misma. Ahora, cuando derivo con respecto a y, parcialmente con respecto a y, e a la x también ya funciona como una constante, entonces lo dejo y solo me preocupo por derivar el coseno de y. El coseno de y, su derivada es menos seno de y. Entonces, multiplicando estas dos cosas, la derivada parcial es esto. ¿De acuerdo? Ahora veamos un ejemplo un poco más interesante porque es una división de funciones. Entonces, en este caso, fíjense que aquí me conviene ver a mi función como el producto de x por 1 entre 1 más y. ¿Por qué? Porque así cuando derive con respecto a x, voy a notar que esto es constante. Entonces, al derivar dejo la constante y la derivada de x es 1. Entonces, la derivada parcial con respecto a x es esta. Ahora, si quiero derivar con respecto a y, me conviene aún más transformarlo a esta expresión, que es subir el denominador con ángulo negativo. Entonces así, recuerden, pues se derivaría como cualquier función de variable real, bajo el exponente, menos x. A esto lo dejo exactamente igual, pero le resto 1 al exponente. Y multiplico por la derivada de lo de adentro del paréntesis, pero la derivada de eso es 1. Entonces no hay problemas, ¿no? Y si nosotros transformamos esto, es eso de ahí, ¿no? Entonces, así quedarían las derivadas parciales. Ahora veamos un ejemplo mucho más sofisticado, ya que tiene composición de funciones. Es la función seno compuesta con la función seno del ángulo XY. Entonces notemos que ahí está una composición de funciones, entonces tenemos que utilizar para la derivación, no importa de qué variable sea, derivación, necesitamos la regla de la cadena, ¿no? Entonces, para derivar la primera, recuerden que por regla de la cadena tengo que empezar derivando todo esto. Entonces, la derivada de esto es el coseno de ese ángulo y la regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar por la derivada del ángulo interno, que es esto. Entonces, la derivada del ángulo interno es coseno del ángulo y de nuevo, por regla de la cadena hay que derivar el ángulo interno y la derivada del ángulo interno es y. Ya habíamos visto que con respecto a x, la derivada de xy es y. Y acá nada más ordenando los términos, pues me queda esto. La derivada parcial con respecto a y funcionaría exactamente igual. Empezamos derivando esto y luego hay que derivar el ángulo interno, que es coseno de xy, y nuevamente por regla de la cadena, ahora la derivada de xy es simplemente x. Y ordenamos, ¿no? Ahora, si yo quisiera derivar esto
esta función ahora me permite derivar parcialmente respecto a 3 variables, entonces va a haber 3 derivadas parciales. Entonces fíjense, la derivada parcial de esto, recuerden que la derivada parcial de una exponencial, por regla de la cadena, es la misma exponencial, pero por la derivada del exponente. Entonces, si se fijan, en todas aparece la exponencial, lo único que hay que multiplicar es por la derivada del exponente. Y aquí es donde entra lo de la derivación parcial. Si yo derivo esto parcialmente con respecto a x, el yz es como constante. Entonces la derivada es yz, por eso lo obtenemos acá. Si derivo con respecto a y, lo que es constante ahora es xz, entonces dejamos xz. Y si derivo parcialmente respecto a z, la constante es xy, la pongo y la derivada de z es 1, ¿no? Ahora, por último, veamos cómo funciona, bueno, cómo calcular las derivadas parciales, pero de segundo orden, ya sea las de segundo orden de una misma variable o las derivadas parciales mixtas. Ahorita vemos qué es eso. Entonces, fíjense, ahora tengo una función del tipo polinomial. ¿Ok? Entonces, para derivar esto parcialmente, no importa por qué variable, tengo que derivar término a término. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de x al cubo, pues es 3x cuadrada. La derivada parcial de xy cuadrada, pues es y cuadrada, ya que estoy derivando con respecto a x, y cuadrada es una constante. Y la derivada de y cúbica, pues es simplemente 0, porque es una constante que se está sumando. Ahora, la parcial con respecto a y, esto es 0, porque es constante, no tiene y. La derivada parcial de esto, pues la x funciona como constante, derivo y cuadrada. Derivar y cuadrada es bajar el exponente 2 y dejar la y, ¿no? Y la derivada de y cúbica, pues es 3y cuadrada. Entonces, ahora, ¿qué significan estas 4 derivadas que tengo acá abajo? Esta, el superíndice 2 significa que ya son derivadas de segundo orden. Y lo de abajo, el x al cuadrado, me indica que tengo que volver a derivar la parcial con respecto a x, nuevamente respecto a x. Entonces, si ustedes derivan esto respecto a x, y cuadrada es 0, es constante. Y la derivada de 3x cuadrada es 6x. Esta es exactamente una derivada de segundo orden, pero es la parcial de y nuevamente con respecto a y. Entonces, si ustedes derivan el 2xy, como están respecto a y, 2x es constante. Y el 3y cuadrada es 6y. Ahora, ¿qué significan estas últimas dos? Estas son las derivadas parciales mixtas. Y es que vamos a derivar la parcial con respecto a x respecto de y la parcial de y con respecto de x. O sea, lo contrario. Entonces acá me dice, fíjense, el subíndice me dice que es a la de x derivarla respecto a y. Entonces a esta la derivo respecto a y. Entonces esto es 0, ¿no? Y la derivada de y cuadrada es 2y. Ahora, acá me dice que a la parcial de y debo volverla a derivar, pero con respecto a x. Entonces, esta respecto a x, esto es 0, y la derivada de 2xy con respecto a x, pues es 2y. Fíjense que coincidieron. Esto no es una casualidad. Para ciertas funciones, las derivadas parciales cruzadas siempre son iguales. Bueno, entonces con este sería nuestro último ejemplo de derivación parcial para algunos ejemplos básicos. Adiós.